Estamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer webinar de TIC. TIC es Transformar e Innovar en la Industria de la Construcción. Es un área dentro de la Cámara Argentina de la Construcción en la que estamos buscando las innovaciones que están impactando en el sector. No solamente aquello que sucede fuera de la construcción, sino también encontrar la comunidad de innovadores, de constructores que innovan dentro de nuestro propio sector. TIC nació hace ya 2 o 3 años, con algunas convocatorias abiertas que hemos hecho, lo que se suele llamar Open Innovation, que es plantear los problemas de la industria y salir fuera de nuestra institución a buscar soluciones a los clubes o a las comunidades de emprendedores. Eso se ha ido repitiendo ya en 3 oportunidades, con éxito creciente en cada una, y dentro de TIC, que funciona como un programa donde hay proyectos, además del proyecto de convocatoria, tenemos un proyecto que es el Experiencia TIC, que quizás alguno participó, lo solemos hacer cada año en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires. Este año iba a ser la semana pasada, si no me equivoco, obviamente está suspendido para, si todo va bien, mes de septiembre. Veremos si en esa época podemos volver a hacer eventos presenciales y si no, bueno, buscaremos la vuelta de mantenerlo aunque sea online. Y dentro de TIC también hay un sector, una pata de TIC, una dimensión de TIC que tiene que ver con transmitir contenidos innovadores e ir generando una comunidad dentro de la construcción de profesionales, técnicos, personas, en el fondo, interesados en innovar e interesados en hacer mejor las cosas, tanto en innovación de productos como en innovación de procesos. Hoy vamos a tener una primera experiencia de estos webinars que estamos lanzando, gracias al aporte de Grupo Mitre y de Irma en particular, que ahora las dos partes se van a presentar propiamente mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo. Y el objetivo fundamental de esta tarde es pensar en economía circular. Economía circular, una de las palabras nuevas o de las frases nuevas que han surgido en los últimos años y que la construcción, como todo lo nuevo, lo tenemos un poco lejos. Seguramente muchos de ustedes saben qué es economía circular y por eso se anotaron. Capaz que muchos no saben y por eso se anotaron, pero estoy seguro que el 90% o más de nuestro sector desconoce este término de economía circular que está impactando naturalmente en la forma de hacer negocios. Por eso queremos inaugurar este ciclo de webinars, charlas online, con la participación del Grupo Mitre y con la participación de Irma con este tema. Alguno dice que no escucha, yo entiendo que me están escuchando, si no, Juli, repetí lo que haga falta, si algo se me cortó, pero creo que estaba funcionando bien. Muy bien, dicha esta presentación institucional que no queremos dejar pasar, los invitamos a todos a estar atentos a nuestras redes sociales. TIC tiene Instagram, TIC Camarco, nos pueden buscar. TIC tiene Facebook también, TIC Camarco. Y también directamente en la página web de la Cámara de la Construcción, camarco.org.ar, van a encontrar los accesos a TIC en general, a la convocatoria, a la experiencia. En breve se va a venir una novedad importante que estuvimos hoy trabajando toda la mañana con eso, que es una convocatoria online, no como la innovación abierta de todos los años, sino una convocatoria específica a ver qué está pensando nuestra comunidad de constructores para retomar las obras. Algunas obras se han retomado, yo conozco más el ámbito de Ciudad de Buenos Aires porque resido ahí, y acá se habilitó demoliciones, excavaciones que habían quedado truncas antes de la cuarentena, pero en otras provincias se volvió a trabajar normalmente, entre comillas, aplicando un protocolo muy estricto en temas de prevención. Y hay constructores que están innovando en determinadas áreas y queremos escucharlos en un evento próximo que vamos a hacer. Como ya tenemos sus datos, vamos a avisarles cuando sea este evento online para que ustedes también puedan participar. Juli, ¿querés contarnos un poco más en detalle qué vamos a escuchar esta tarde? Bueno, en la primera parte Irma nos va a estar ilustrando un poquito, haciendo una introducción a todo lo que es la economía circular, principalmente enfocado en la construcción. Irma es investigadora y profesora en la UNCUYO y en estos temas es una especialista y una referente. Y a su vez, quien nos acompaña y quien
coordinó en gran parte la actividad de hoy junto con nosotros. El grupo Mitre en la segunda parte va a estar contando un caso de éxito. Ellos son una demoledora muy innovadora y tienen ya implementado todo lo que es economía circular para el reciclado de materiales, de residuos, de demolición y construcción. Así que, bueno, eso es un poquito cómo va a estar estructurada la charla de hoy. Les propongo que, si quieren, vayan dejando las consultas más para el cierre de cada uno de los bloques, y yo les voy dando palabras. Si quieren, vayan poniendo manito arriba o dejándome ahí en el chat, así los voy habilitando, ya que somos casi 160 personas y lo hacemos de manera ordenada la habilitación y las preguntas. Hacemos Un un primer bloque. detallecito técnico, Juli. Ustedes pueden elegir cómo quieren ver el webinar. Arriba a la derecha aparece vista del hablante o speaker view, y ahí pueden poner en ver al que está hablando en pantalla grande, o solamente al que está hablando y el PowerPoint cuando Irma comparta su presentación, en vez de ver todas las caras de todos los conectados. Bien. Hacemos un primer bloque de preguntas cuando termine Irma y otro bloque de consultas al final de la presentación del Grupo Mitre, que nos va a estar dando Maximiliano y Rosario. Bueno, sin hacerles perder más tiempo, Irma, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Estás viendo la presentación, ¿verdad? No, en este momento no, la dejaste de ¿viste? compartir. Algo toqué y no sé qué. No hay A problema. ver, veamos a ver qué fue. Si querés volver a la pantalla principal de Zoom, abajo al centro, compartir pantalla, y ahí te va a volver a aparecer el... Que se me ha Qué cosa. Estábamos bien, ¿eh? Acá estamos, ahora sí. ¿Ahora sí? No, Ahora sí tiene que estar. ahora sí. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a la Cámara de la Construcción y al Grupo Mitre por esta invitación para poder conversar sobre estos temas. Como dijo Julián, desarrollo tareas de investigación y docencia y algo de actividad profesional también, porque soy ingeniera civil. Pero bueno, desde hace tiempo que ya me dedico a estudiar temas de vinculación de la construcción con el medio ambiente, ¿no? Y dentro de ese ámbito vamos a conversar hoy sobre la economía circular. Yo coordino un centro de investigación y ahí desarrollamos algunas actividades que algunas voy a poder comentarles durante esta presentación. Bueno, me pareció oportuno recordar rápidamente y comenzar pensando a ver y ver qué es la economía circular. Y la economía circular está muy ligada a la sostenibilidad, al desarrollo sostenible, pero, si ustedes ven aquí, es un modelo económico, cuyos objetivos principales van a ser utilizar la mínima cantidad de recursos necesarios, incluido el agua como recurso natural, seleccionar de forma inteligente esos recursos, tratando de que utilicemos en su gran mayoría los que son renovables, y favoreciendo el uso de materiales reciclados. Gestionar eficientemente también esos recursos, y acá aparece una de las palabras muy referidas al término, recirculándolos, dice, en el sistema económico. ¿Esto qué significa? Que los materiales pretendemos que permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo, en este caso va a ser de nuestras obras, y asegurar la longevidad de las obras. Y el último objetivo es minimizar los impactos ambientales para favorecer o fomentar la regeneración. ¿Por qué es importante este término en la construcción? Y bien lo dijo Sebastián al principio. ¿Por qué es importante?
Porque en el ciclo de vida de la construcción, que yo estoy mostrando aquí, desde su diseño, su etapa de ejecución, su etapa de funcionamiento, y finalmente la de demolición, suceden que hay ingentes cantidades de entradas y de salidas, refiriéndonos con entradas y salidas a materiales, a energía, a recursos naturales y a los residuos que generamos. Pero pongámosle número para ver cuán importante es esto. El último informe de la Unión Europea estima que en el mundo el 50% de los materiales de materia prima extraída los utiliza la industria de la construcción. El 25% del agua dulce consumimos para ejecutar las obras y para su funcionamiento. El 50% de la energía también se consume en la industria de la construcción, sobre todo en las fases de funcionamiento de los edificios. Y destacado aquí en un circulito, el 25% de todos los residuos sólidos que se generan corresponden o son atribuidos a la industria de la construcción. Entonces, viendo estos números, es que parece importante que aplicar estrategias de economía circular, mejorando la gestión de los recursos, va a tener mucho impacto. Ahora bien, para entender qué es este concepto de la economía circular, yo puse aquí dos gráficos. Uno donde expreso un esquema referido a lo que sería la economía lineal, es decir, el producir, fabricar, usar y tirar. Y como ustedes ven, aparece en una misma línea las cuatro fases que veíamos, del ciclo de vida de la construcción, y agregamos una más al principio, en la izquierda, que es la fase de producción de materiales. Y para prestar atención en esta economía o gráfico de economía lineal, marqué 3 sucesos. El primero, la extracción de materias primas primarias, que esto va a cambiar el concepto en una economía circular. Segundo, la palabra demolición, que también va a cambiar hacia otro concepto más amplio y más novedoso, que es el de la deconstrucción. Y el último, que está marcado aquí, el del vertido. ¿Por qué? Porque vamos a ver posibilidades de reciclaje antes de cualquier vertido. Y un detalle importante también, que se manifiesta acá, es que la fase de producción de materia prima aparece casi desvinculada, diría yo, de la fase de planificación y diseño. Todo esto va a cambiar, en la imagen siguiente, cuando miremos este gráfico, que lo que hace es cerrar el ciclo. Ya no hablamos de economía lineal, sino que hablamos de un manejo de recursos en forma cerrada. Y aquí entonces la recirculación de materiales y el control de materiales se realiza de la cuna a la tumba, como lo indica en esta frase. Respecto a las llamados de atención que hice en el otro gráfico, si ustedes ven aquí, vamos a ir en sentido horario, el uso de materias primas primarias se cambia por materia prima secundaria. ¿Esto qué quiere decir? Materiales recuperados de la fase de gestión, que es donde se cierra el círculo con la fase de gestión de los residuos. Entre la fase de producción y la fase de planificación y diseño, aparece una actividad extra, que es un traspaso de información de los fabricantes de materiales hacia quienes son los encargados de ejecutar, de diseñar y de ejecutar después las obras. Aparece la reutilización in situ en las obras, en la fase de ejecución, término que no aparece en la economía lineal tampoco. Se agregan fases de rehabilitación parcial y total, se habla aquí en la fase de uso de las obras civiles o de los edificios, y como les había mencionado antes, se sustituye demolición por deconstrucción, que esto implicaría un proceso inverso a la construcción, y para eso tenemos que pensarlo muy bien desde etapas anteriores al momento de la fase de ejecución. Y el vertido de los residuos de construcción y demolición, que se cambia a reciclaje, porque de este modo es como podemos cerrar el ciclo, recuperar esos materiales e incluirlos en los nuevos ciclos productivos. Si queremos desglosar más, parece un gráfico muy complicado, pero no lo es tanto, ahora les explico. En la línea central están las mismas fases que veíamos antes.
las materias primas secundarias que ingresan a la fabricación de elementos, luego la ejecución de la obra nueva, en verde está la etapa de funcionamiento, y en gris finalmente la etapa de fin de vida de la construcción, que son donde aparecen los residuos de construcción y demolición, llamados RCD. Lo que se puede ver en este gráfico es un desglose de todos los lazos que se pueden crear entre estas etapas, aplicando estrategias de economía circular. Y a diferencia del gráfico anterior, aquí aparecen a forma de lazos cerrados, que es una de las formas en que se esquematizan estos conceptos. Por ejemplo, en la etapa de residuos, si ustedes ven, tenemos un lazo que a través del reciclaje vuelve hacia la generación de materias primas secundarias, y otro vuelve hacia los productores y componentes de elementos. También tiene un lazo que favorece la reutilización in situ hacia la obra nueva. Y asimismo se ven quiénes proveen los residuos, las construcciones nuevas y las construcciones ya ejecutadas a través de procesos de deconstrucción. Otra cosa interesante que se puede ver en este diagrama, donde se analiza el ciclo de vida de la construcción como un sistema, es la intervención del ecodiseño en las etapas entre la producción de materiales y la obra nueva, herramientas de aplicación como pueden ser el estudio de impacto ambiental, la autorización ambiental integrada, esto es muy español, y el análisis de ciclo de vida como otra herramienta de evaluación ambiental intermedia. Aparece en este área, y también aparece entre la construcción nueva y el mantenimiento, cómo influiría el ecodiseño para hacer obras más funcionales. Hay un concepto que se introduce aquí que aparece en el centro, servitización. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es llevar a pensar en un cambio muy profundo en el modelo de negocio, que hace que pensaríamos que las empresas constructoras ya no construiríamos elementos para vender, sino que ofreceríamos servicios. Este concepto, esta teoría se está aplicando muy fuertemente ahora a lo mejor en Europa respecto a los vehículos, respecto a los electrodomésticos, porque la cuestión sería, ¿para qué quiero yo comprar artículos si lo que puedo hacer es obtener una especie de comodato o de alquiler? Y hay una empresa de servicio que me vende el mantenimiento, que me vende la reparación, y que me lo cambia cuando ese artículo o ese producto no sirve más para el uso que lo adquirí. De ese modo, la economía circular, ¿de qué se asegura? De que haya un organizador de esta distribución de materiales, y que asegura que van a volver al mismo productor. Pero bueno, es un desafío muy grande pensarlo en la industria de la construcción. Sin embargo, ya aparece en los esquemas. Fíjense que este esquema lo he obtenido de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de España, que trabaja a su vez con el Green Building Council de España, y están hablando de los edificios verdes, y están planteando ya este cambio en el modelo de negocio, lo que requeriría de cambios mucho más profundos a los actuales. Y lo último que quisiera mencionar de este gráfico complejo es la participación que se muestra en las barras verticales de la investigación, el desarrollo y la innovación, sobre todo en la fabricación de componentes o de materiales, la formación que se necesita para ejecutar obras nuevas, ya sea de profesionales o de los mismos operarios, la concientización para los usuarios y para quien hace la gestión o mantenimiento de las obras, y la formación necesaria también en la gestión de los residuos de construcción y demolición. Entonces, todo esto son a manera de concepto, ¿no? ¿Qué significa aplicar economía circular en la construcción? Referido a la importancia, les muestro aquí un gráfico, pero pueden descargar el informe completo. Esto es de la Fundación Ellen MacArthur, que es una organización de las pioneras o precursoras en el tema de economía circular, y que hoy también está pensando y está proponiendo estrategias para la industria de la construcción, y esta está referida, este gráfico, a la producción de gases de efecto invernadero, y están recomendando o detectando que hay muchas actividades de la construcción, en la parte derecha del gráfico lo pueden ver, que podrían evitar o reducir emisiones de efecto invernadero,
sobre todo lo han focalizado a la producción de materiales como el cemento, el acero, los plásticos, pero también aparece el reuso de edificios y también aparece la eficiencia de materiales a utilizar en los edificios. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos para poder aplicar estas estrategias? No son muy lejanos. Uno de ellos es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y vemos cómo se puede contribuir a estos objetivos de desarrollo sostenible. Otro es el Acuerdo de París, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que propone los NDC, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional de carbono equivalente, y ambas iniciativas han sido ratificadas por la República Argentina. Cerrar el círculo es el Plan de Acción de la Unión Europea, también redactado en 2015, y hace hincapié en los diseños de producto, en los procesos de producción eficiente, en el consumo, mucho hincapié en la gestión de residuos, siendo una de las corrientes prioritarias los que generamos en esta industria, que son los de construcción y demolición. Y luego, a raíz de eso también se ha generado el protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición a nivel europeo, fíjense que tiene fecha 2016, y esto lo pueden descargar online, todos estos documentos, en cualquier momento, y si hiciera falta pueden contactarme, se los puedo enviar en forma particular. ¿Qué iniciativas se ven a nivel nacional? Bueno, ya el Ministerio de Ambiente, a nivel público, está planteando los conceptos de economía circular, pero por ahora relativa a los residuos. Y luego hay algunas otras iniciativas de diferentes organizaciones, como el SEAS, que ya voy a mencionar, ARS, ISWA, son todas asociaciones trabajando en temas de economía circular. Viendo estos conceptos, yo estoy segura que muchos de los que están escuchando y puedan tener empresa o trabajen en una empresa, están aplicando estrategias de economía circular, y a veces no se sabe, ¿no? Pero si yo quisiera saber qué tan circular son los productos que utilizo, o una actividad en la construcción, y quisiera medirla, ¿no? Bueno, esto es muy importante, porque para esto existen herramientas de evaluación e indicadores de evaluación. Yo voy a mencionar 3 ejemplos acá. ¿Cómo puedo medir qué tan circular somos? Esos números 1, 2 y 3 van a estar luego mencionados en cada filmina, porque voy a mencionar herramientas de evaluación en general para una actividad, indicadores de circularidad directos y cuantitativos específicamente para la construcción, e indicadores indirectos, como son, por ejemplo, las evaluaciones de impacto de ciclo de vida, los costos de ciclo de vida, que tienen en cuenta aspectos económicos, y otros indicadores de tipo social. Si vamos a los primeros, hay muchas herramientas que pueden ayudarnos a medir qué tan circular somos. He mencionado aquí esta porque me parece que es una de las primeras de la Fundación Ellen MacArthur, la que había mencionado, que lo que hace es, luego de una ponderación de atributos, darle un índice entre 0 y 1, a ver qué tan circular o menos circular puede ser un material o un producto. Recientemente se ha publicado, y es de acceso gratuito, también la pueden ver en la página del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, una herramienta de autoevaluación, que la va a explicar mucho mejor Rosario en la segunda exposición, porque ella la ha aplicado para su empresa, y que esta se basa en la caracterización de 6 atributos relacionados a la economía circular, como la internalización, el impulso, la intensidad y la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y a los NCD que había mencionado del cambio climático. Entonces, esta permite calcular un porcentaje luego de cuánto uno está más cerca de cumplir con el 100% de esos atributos. Es una herramienta, diría yo, de aplicación de criterios cualitativos. El segundo grupo de indicadores, y que estos están en elaboración y no hay un consenso todavía general para aplicarlos, los he tomado de la publicación 2019, también de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de España, y en estos los indicadores son cuantitativos, son más directos y más concretos. Fíjense, por ejemplo,
Uno de los indicadores es el consumo total de energía, o sea, pasamos a medir como ingenieros, en este caso de los kilowatt hora por metro cuadrado. El uso de materiales y su impacto ambiental directamente se mide con el consumo de materiales de construcción por metro cuadrado. Otro interesante es la gestión de residuos de construcción y demolición, y en ese caso proponen dos indicadores. Los kilos por metro cuadrado referido a la superficie construida anual, por un lado, o el porcentaje que se deriva a valorización de cada una de las fracciones durante la gestión de los residuos de construcción. Y así, bueno, hay otros indicadores que tienen que ver con la utilización de material reciclado en porcentaje, el consumo total de agua, y hay uno que no tiene tanto que ver con los materiales, el penúltimo de esta tabla, que habla de la intensidad de uso de los edificios. Y aquí esto se relaciona un poco a lo que decíamos a la servitización. ¿Por qué? Porque mide la proporción de los edificios desocupados anualmente respecto del total de lo que está edificado. Y en ese caso, a mayor proporción de desocupación, más lejos estamos de la circularidad, porque tenemos unos materiales y unas construcciones y unas obras subutilizadas, se podría decir. Entonces, otro de los índices propuestos. Respecto a confort interior, que tampoco tiene que ver con materiales, bueno, aquí se pueden utilizar varios, como puede ser la calidad del aire interior, los niveles de ruido, que va a tener relación con el aislamiento, por eso lo he dejado en blanco porque hay varios. Se puede consultar también estos documentos para ver cómo podemos medir estos niveles. Y todas estas mediciones se pueden comparar con unos indicadores de referencia, que están en una base de datos que se llama Levels, también generada dentro de la Unión Europea. El tercer grupo de indicadores que les había mencionado antes son indirectos. ¿Y esto cuáles son? Les muestro aquí un ejemplo. Este es un análisis realizado para un elemento constructivo, que es el caso de un ladrillo con inclusión de plástico. Lo hemos realizado dentro del grupo de investigación también, y se hace este ladrillo en Mendoza. Y lo que permite este tipo de indicadores es, a través del análisis de ciclo de vida y con indicadores convencionales y metodologías ya aprobadas, cuantificar en cuánto, si tomo cualquiera de ellos, por ejemplo, vamos a tomar el Global Warming, es el primero, este es el 100% de las emisiones de CO2 para fabricar este ladrillo, y lo que muestran estos indicadores es en cuánto contribuye cada proceso involucrado en la fabricación de ese elemento. Lo mismo se puede hacer para un edificio completo, el análisis de ciclo de vida, y ha sido una de las herramientas que uno puede ver en las publicaciones internacionales más utilizadas para medir cuantificadamente, o sea, con medidas concretas, efectos ambientales cuando uno introduce un cambio. Yo puedo partir de esta foto, digamos, del caso del ladrillo, introducir un cambio en los materiales a incorporar, y van a variar estos indicadores en cuanto a la contribución que tiene cada proceso. O sea, que sirven para comparar. Yo introduzco una estrategia de economía circular, veo el antes y veo el después, y entonces puedo comparar si esa estrategia fue eficiente en cuanto a una serie de indicadores ambientales. Lo mismo se puede hacer esto con costos de ciclo de vida, es decir, cómo influye en el costo cada vez que introduzco una estrategia de economía circular, ya que esto es muy importante porque sabemos que cualquier cambio que no genere un costo puede llegar a impactar fuertemente en lo que reditúa ese negocio. Otro tipo de indicadores son estos, no quiero marear mucho pero estos están hechos con la misma metodología RECIPE, pero van más allá porque son endpoint, y lo que miden son daños a la salud humana, al ecosistema o a los recursos, y cada color representa la contribución de cada proceso involucrado, en este caso, en el mismo elemento constructivo. ¿Para qué sirven estas metodologías también? Para cuando tenemos que seleccionar materiales que vamos a usar en una construcción. Existe la declaración ambiental de productos y el análisis de ciclo de vida de productos que muestran el perfil ambiental de estos productos y nos permiten saber o comparar dos materiales para saber cuál es ambientalmente preferido.
Visto esto de la oportunidad de usar estos indicadores y todo el desarrollo que se está llevando a nivel internacional, que es bastante reciente, por eso es la falta de consenso también, quería dedicar unos últimos minutos especialmente a la problemática y la oportunidad que se tiene dentro del área de la construcción de mejorar lo que es la gestión de los residuos de construcción y demolición. Una gran oportunidad porque representan, como habíamos dicho, un 25% de todos los residuos sólidos generados a nivel mundial. Podrá variar esto un poquito en las regiones, en las diferentes regiones, y todo va a depender siempre, ¿no?, del ritmo de la economía. Hay ventajas o oportunidades de mejorar por razones económicas y de seguridad. Esto se refiere a la seguridad laboral en las obras, y también a los ingresos que se puedan tener por valorización, a identificar problemas de diseño o de logística cuando tenemos demasiados residuos, al almacenamiento y a los procesos de construcción, y porque esto apunta a transformar nuestras obras en obras limpias y ordenadas. Hay un aspecto social muy importante, y esto tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, porque evitaría una mejor gestión la disposición ilegal que se hace en lugares vulnerables, y que hace que estas zonas, o las personas que viven aquí, sean más vulnerables todavía, provocando afecciones sanitarias, visuales o económicas, más los costos que enfrentan los municipios por la disposición incontrolada. Y hay razones ambientales también importantes, porque en cuanto mejor gestionamos estos residuos, menos enviamos a vertedero, aumentamos la capacidad de su vida útil, disminuimos emisiones, valorizamos los residuos y disminuimos también la compra de material o de materia prima virgen. Solamente por mostrar una investigación que hicimos en Mendoza en los años 2007 a 2009, identificamos más de 300 sitios de vertidos ilegales en la zona del área norte, al norte del área metropolitana de Mendoza, situación que todavía no ha tenido muchas acciones para poder revertir esto. Ahora, ¿quiénes son los responsables? Y todos somos responsables, ¿no?, desde los que generamos hasta los que la falta de políticas públicas, la falta de reclamo de la sociedad. Un poquito para ver el marco europeo, es muy amplio en temas de gestión de residuos, pero solamente quiero mencionar que los objetivos para el 2020, que ya estamos y parece que no se han cumplido, pretendían valorizar 70% la cantidad de materiales de construcción. Y todavía no se ha podido llegar. Por eso es una de las prioridades de la Unión Europea. Datos importantes que necesitamos para planificar gestión de residuos es la cantidad y la composición. ¿Cuánto generamos? Por persona y por año hablamos de 1,30 kg en Europa. Brasil ha reportado entre 0,76 y 2, según los estados. Montevideo de Uruguay, 1 kilo. España reporta entre 1,8 y 2,50. Yo me acercaría que en Argentina estamos más cerca de Montevideo, ¿no?, en un promedio de 1 kilo. Lo curioso y lo favorable, la oportunidad, es que estos residuos se componen 75-80% de inertes, entre un 20 y un 25% de no peligrosos, y si la hay de fracción peligrosa, solamente hablaríamos de porcentajes menores al 5%. Entonces, tenemos aquí la gran oportunidad, la zona gris de esta torta de distribución, donde un 80% son residuos que podríamos llamarle limpios, es decir, sin contaminantes. Pero siempre están limpios. Eso va a depender de cómo los tratemos en las obras y en las obras de demolición. Acá les muestro el caso de un seguimiento de estudio de composición que hicimos también en Mendoza para un barrio de viviendas sociales, donde resultó que la fracción inerte estuvo alrededor del 90%, ¿sí?, un poco más. Si queremos datos de cuánto se generan por metro cuadrado, acá hay algunos de España y hay algunos de Brasil, datos recopilados de la bibliografía y de contacto directo con algunas empresas. Tengo que decir que Brasil ya tiene su ley nacional hace tiempo, desde el año 2002, y por lo tanto sus acciones frente a la gestión de los residuos están bastante más avanzadas que acá, al menos hay un marco regulatorio que lo respalda. En Argentina tenemos muy poca legislación sobre los residuos de construcción. Podríamos hablar de leyes ambientales sobre residuos peligrosos, la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Industriales aún no reglamentada, y sí tengo que mencionar que IRAM ha
puesto en vigencia varias normas en cuanto a sostenibilidad en la construcción, pero que no habla específicamente de residuos. Nos preguntaríamos si es compatible la jerarquía de residuos ya por todos conocida con la economía circular. Sí, claro que es compatible. La economía circular lo que hace es potenciar esta jerarquía de acciones frente al tratamiento de los residuos, porque nos agrega muchas medidas en la prevención, que es donde está la llave de la cuestión. ¿Qué queremos hacer? Desperdiciar menos materiales, tener que gestionar menos. Y aquí es donde está la clave, en la elección, en la propuesta de alternativas, de tecnologías alternativas, en lograr mejor eficiencia en la obra, en la capacitación y en el ecodiseño. ¿Qué se necesita para el reciclaje y la valorización energética? Totalmente vigente. Lo que necesitamos es un mercado para estos residuos, para que funcione la circulación de materiales. Y necesitamos mejorar la situación actual de la eliminación de los residuos. Ahora bien, cuando logremos aplicar estas estrategias, y hoy que todavía no hemos aplicado alguna de ellas, necesitamos mejorar todo lo que es el sistema de gestión. ¿Y dónde empieza el sistema de gestión? En la recogida selectiva. Esto es una obra de construcción, esta imagen es tomada en Brasil, como les decía, aquí tienen las etiquetas, la reglamentación de ellos permite etiquetar plásticos, maderas, metales, otros residuos orgánicos, y se separan en las obras. No es un país de europeos, sino que es un país de Latinoamérica, y lo que quiero mostrar es que nosotros también podemos hacer esto, y no se necesitan grandes inversiones en recursos, solamente es mirar diferente, hacer una mirada diferente. Luego estos residuos pasan a almacenamiento, también selectivo, ya en mayor cantidad, porque hay que sacarlos de los lugares de obras. Esta fotografía no me la mandó un alumno de Inglaterra, sino un alumno de Mendoza que pudo hacerlo en una horita en La Rioja, así que agradecida a Jeremías. Y la otra forma de recoger es la que normalmente hacemos, que es la indiferenciada, es decir, que ponemos todo junto. ¿Cuál es el problema que tenemos entre estas dos? Que si luego los queremos separar, necesitaremos plantas de reciclaje de alto nivel tecnológico, como hay estas europeas, como también tuve la oportunidad de ver estas en Madrid, con 2 líneas de producción impresionantes, para RCD mixtos y para RCD de concreto. No nos quedamos atrás porque ahora tenemos una en Buenos Aires, muchos de ustedes las deben de conocer, está en Cava, es una planta de alta tecnología para separar y procesar residuos de construcción mezclados. También pueden recibir limpios y ahí les facilitamos los procesos. Pero todo esto es muy caro y mi insistencia es apuntar a que empecemos a separar en las obras para que los residuos sean mejor gestionados desde el principio. Otras plantas de menor tecnología podemos encontrar en Latinoamérica, por ejemplo en México, con plantas móviles de trituración obtienen este tipo de áridos reciclados, o en Brasil, que desde el año 96 tiene instalada su primera planta, así que nos llevan solamente 24 años de adelanto en este tipo de temas, y utilizan este árido. ¿Dificultades para usar el árido? Muchas, desde las económicas, las características de calidad, la necesidad de reglamentaciones. Irán tiene esta única norma referida a áridos secundarios, y necesitamos muchas más para que este árido reciclado pueda entrar en el mercado, y también debo decir que no en todas las regiones puede resultar económicamente viable. Bueno, les quiero mostrar otro estudio de caso en Mendoza, referido a indicadores y a evaluación de sistemas. En Mendoza contamos con recogida no selectiva, mixta, de residuos de construcción y demolición, y se realiza el transporte, como les había mostrado ahí, fuertemente una de las estrategias más comunes es que se deposite en zonas vulnerables. Entonces, a partir de esta primera alternativa, que es la azul, se plantearon otras. La primera de ellas es la punteada en negro, que incluye un vertedero controlado, cercano a la área metropolitana, y la en rojo ya está incluyendo además una fase intermedia de clasificación manual y reciclaje de residuos limpios. Se compararon estos 3 escenarios, se analizó con análisis de ciclo de vida, esta herramienta de evaluación ambiental, y se evaluaron los indicadores, donde se pueden ver del escenario 1 al escenario 2, cómo se incorpora una etapa más, que es la gestión del vertedero, y otra más donde incorporamos estrategia de economía circular, podríamos decir. Así
con reciclaje de fracciones, cartón, metales, maderas y áridos. Y lo que se ve, lo que quiero resaltar solamente aquí, desde la línea central, en el escenario 3, hacia abajo, hablamos de beneficios ambientales, y de la línea hacia arriba son contribuciones netas o impactos ambientales, es decir que podemos disminuir emisiones de todo tipo si aplicamos algunas de estas estrategias. Bueno, aquí ya voy terminando porque no quiero extenderme en el tiempo. Quería comentarles que el 4 de marzo fue proclamado por primera vez este año el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, así que espero que al próximo 4 de marzo nos podamos encontrar con algunos resultados, experiencias prácticas de aplicación de algunas de estas estrategias. Creo que tenemos una gran responsabilidad en todas las ramas de la ingeniería y por supuesto en la parte que hace a la ingeniería de la construcción. Es el primer año que se proclama este día y lo podremos celebrar el próximo 4 de marzo de 2021. He hablado muy poquito de demolición selectiva y de construcción, porque de esto va a hablar mucho mejor el Grupo Mitre, y saben muchísimo más que yo, estoy aprendiendo de ellos también. Y finalmente, les dejo aquí la página web del Centro de Estudio de Ingeniería de Residuos Sólidos, donde van a poder visualizar las actividades de extensión, transferencia y investigación que realizamos, y también les dejo recomendada esta web, que es la de la Red de Ingeniería Sanitaria Ambiental, de la cual formamos parte desde el año 2003, y hay varias publicaciones, libros, y también una serie de simposios con acceso libre. Bueno, aquí termino la presentación. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, Irma. Bueno, vamos a pasar un pequeño momento de preguntas, que me imagino que deben tener varias. Si quieren pueden ir levantando la mano, marcándome con la manito levantada que tienen ahí en el chat, o bien pueden solicitar o abrir el micrófono. Mientras, Ro, si querés ir compartiendo la presentación. Mauricio, ¿querés preguntar por el chat o querés abrir? Si querés. No, quería comentar y preguntar. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Cierta vez me dijeron que un proyecto, una obra, debe terminarse antes de iniciarlo. O sea, una buena planificación, un buen estudio de todos los procesos, una buena gestión, en síntesis. Creo que hacer reuniones de coordinación es muy importante, porque toda obra genera un impacto, no solamente en la obra y en los residuos, sino también en el entorno, en el vecindario, donde sea. Entonces, mientras mejor se planifique una obra, más corta va a ser la obra, mayor la economía del dueño de la obra y de las distintas personas que participan. Y también la planificación puede ayudar, que por ejemplo, yo soy especialista o trabajo en el tema de andamiaje. Cada vez que diseñamos un andamio en proyectos como en YPF, sugerimos consultar no solamente, por ejemplo, a los soldadores que van a trabajar en ese andamio, sino qué otro rubro más va a trabajar, cañistas, soldadores, piping, mantenimiento. Entonces, se arma una sola vez el andamio, tal vez con alguna variante adicional para alguno de los tantos rubros, tantos gremios, pero eso ¿qué hace? Acelera los tiempos, optimiza los trabajos y el impacto final es mucho menor. Entonces, también no solamente los residuos, sino la gestión de todos los recursos, humanos, equipamiento, insumos, etc.
Gracias, Mauricio. No sé si Irma querés. Sí. Gracias, Mauricio, ¿cómo estás? En verdad que sí, que tiene razón lo que él está diciendo. Lo que sucede es que, bueno, el tiempo para esta exposición era bastante breve, y si bien hice hincapié, al principio lo mostré, ¿no?, como que era la necesidad de aplicar estrategia en todas las etapas, y sobre todo en el diseño, creo que lo dije en algún momento, sino que al final quise hacer algún hincapié sobre los residuos, porque bueno, la empresa que va a exponer ahora va a hablar específicamente sobre este tema, y era para darle un poco de profundidad, digamos, a esta etapa, pero en realidad que sí, que todas las etapas tienen importancia, sobre todo en el diseño, que la coordinación, la educación, la capacitación de los operarios, sobre todo. Una cosa que les quería recomendar antes de dar paso a Rosario, la Cámara Chilena de la Construcción también viene apostando con iniciativas de este tipo, y casualmente el año pasado han publicado varias guías y recomendaciones, y a falta de normas regulatorias también, ¿no?, porque están en una situación parecida a la nuestra. Pero inclusive han subido algunos videos de opinión de los mismos operarios, y creo que ese tema de la sensibilización, ¿no?, también hay que darle bastante importancia. Ahí Irma pregunta a Ariel, ¿hay algún tipo de proyecto de ponderar la circularidad de materiales con entes nacionales como por ejemplo el INTI? El INTI viene trabajando hace tiempo, pero no sé si en economía circular. Yo hace del año, creo que 2016, estuvimos reunidos con ellos, y creo que también ha estado trabajando con el SEAT, ¿no?, si no me equivoco, pero se puede preguntar, o sea, eso es algo sencillo de comunicarse y ver en qué materiales están trabajando. Probablemente que sí. Ariel dice, más que nada para saber el nivel de desarrollo sostenible que tenemos actualmente. ¿Te referís a nivel nacional o a nivel de evaluación de la empresa? Ariel. A nivel nacional como país. A nivel nacional como país. No sé si el INTI tenga algún catálogo de productos. Lo que sé es que IRAM ha desarrollado ya la norma, o estaba desarrollando la declaración ambiental de producto, y que eso nos pondría a nivel con lo que se hace con las EDP, que son las normas españolas o las europeas. Es decir, es cuestión de que lo averigüemos eso. Ahí Jorge pregunta, ¿qué entidades se pueden contactar para la recolección selectiva en pie de obra? ¿La recolección selectiva, perdón? ¿Qué entidades se pueden contactar para la recolección selectiva en pie de obra? Bueno, ahí tenemos un problema, porque las que hacen las entidades que recolectan selectivamente en general están en el marco informal. Al menos aquí en Mendoza. No sé si en Buenos Aires puede que tengan una recolección selectiva, y de todas maneras en Cava los pueden llevar transportistas específicamente a la planta de clasificación que tienen instalada. Bien. Sí, Amancay. Hola, ¿qué tal? Me gustaría consultarle, soy estudiante de Ingeniería Civil, y me gustaría consultarle, como nombró antes, de que estamos bastante atrasados en lo que es normativa. Quería saber si existe actualmente algún proyecto de ley o algo por el estilo que se enfoque a lo que es llevar lo que es los residuos de la construcción, y el sistema constructivo va más para el lado de una economía circular. Y otra pregunta, si hay alguna bibliografía, además de lo que nombró de las páginas de internet, alguna bibliografía al respecto, como para poder informarse más del tema de economía circular en la construcción. Sí, te respondo la primera pregunta, Mancay. Proyecto de ley sobre RCD no conozco, ni me ha llegado, a veces nos llega por el área en la que trabajamos, ¿no es cierto?, en las notificaciones. A nivel nacional al menos no existe. Lo que hay son muchas ordenanzas municipales, y tal vez pueda haber en alguna provincia alguna ley provincial,
De que yo sepa, no. Ordenanzas municipales sí, lo que pasa es que eso no alcanza para poder regular la cadena completa de gestión de los residuos. Es decir, un sistema que involucra a todos los actores que trabajan en esta cadena, que son desde los fabricantes de materiales, las empresas constructoras, las empresas de demolición y las empresas de gestión de los residuos. O sea, esa regulación para gestionar todo el ciclo de vida no la tenemos, por un lado. Por otra parte, de bibliografía hay muchísima. Yo te puedo pedir que me escribas al correo que está en la primera parte de la presentación. Hay mucha en la Universidad de Cuyo, en la Facultad de Ingeniería, ya hemos incluido estos contenidos en la carrera, bueno, a partir de, no sé, de modificaciones del programa que fueron surgiendo por las investigaciones realizadas y porque, bueno, CONIAU ya está pidiendo la formación ambiental de los ingenieros, así que lo estamos dictando. Material bibliográfico hay mucho, escribime y yo te voy a poder facilitar. Gracias. Bien. Gracias, Amancay. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Si quieren, pueden ir dejándola en el chat y al finalizar la presentación del Grupo Mitre, ya las vamos retomando y vamos también mezclándolas con algunas otras que les puedan llegar a surgir en base a la presentación de Maximiliano, Javier y Rosario, que son los representantes que nos acompañan hoy de la empresa. Como les decía antes, una empresa que innova muchísimo y que en lo que es sustentabilidad ha avanzado bastante, principalmente en el recupero de RCD para aplicar la economía circular. También no sé si, Rosario, después puedes comentarles un poco sobre el archivo de Excel del SEATS para hacer la autoevaluación de economía circular o de impacto de la economía circular en las empresas. Así que bueno, les doy la palabra, así ya podemos comenzar con esta segunda parte. Buenas tardes, ¿nos escucha? Te escuchamos perfecto, no te vemos, no sé si tenés Sí, cámara por ahí. Ahí estoy. Buenas Ahí tardes, está. Mi nombre es Maximiliano Mauriño, socio gerente de Grupo Mitre. Primero que nada, agradecerles por la invitación a participar y poder contar nuestra experiencia y el caso nuestro en la aplicación de esta economía circular en nuestra industria. Grupo Mitre está en el mercado de la demolición hace 35 años, especializándose en lo que es demolición y movimiento de suelo. Y ya desde el origen, el socio fundador Miguel Hipólito, sin llamarlo como economía circular, ya era un reciclador, porque recuperaba todos los materiales que se sacaban de la demolición, como toda la industria, recuperando puertas, ventanas, estructuras metálicas, que volvían al mercado de una manera sin llamarlo como hoy estamos hablando de la economía circular. A lo largo del tiempo fuimos evolucionando y fuimos aprendiendo y investigando sobre el tema del reciclaje, y hemos empezado a involucrarnos e interesarnos en todo esto, lo que sería el recupero de áridos, el RCD, investigando con compañías del primer mundo. Hemos participado en congresos y en premiaciones de las mejores empresas de demoliciones del año. Nosotros estuvimos en el 2013, 2014, 2016 y 2019 nominados como un mundo en demolición, de algún tipo de demolición civil y urbana y demás. Y con todas estas relaciones y viendo cómo se trabaja en otros lugares, empezamos este camino de empezar a innovar. Cuesta mucho sacrificio, mucho aprendizaje, pero creemos que atrás de lo que es el reciclaje en nuestro rubro está el futuro. Hace muchos años, como todos saben y alguna vez han escuchado, el
lo que se retiraba de una demolición, se recuperaban las puertas y lo que estaba bueno para poder venderlo en un corralón, y el resto se cargaba y se llevaba a la descarga. Esas descargas que no eran controladas o que era un relleno a las afueras de la ciudad, o se han ganado terrenos al río y demás. Bueno, nosotros nos fuimos viendo que con la necesidad del mercado, cuando hace como 10 años aproximadamente, han empezado a hacerse obras con certificaciones LEED, que de alguna manera hacía toda esta separación in situ del material que se iba recuperando de las demoliciones, y se certificaba el destino de cada uno de ellos. Cuando uno mayor porcentaje recuperaba de estos materiales, mayor puntaje o no sé bien cómo era el nombre, digamos, le daba al proyecto, sumaba muchos puntos al proyecto y que la mayor cantidad de reciclaje que uno hacía. Y bueno, veíamos que si bien se recuperaba las aberturas, los techos, el hierro, el cascote, podía ir a la cascotera, el hormigón todavía era un problema. Se fueron incorporando las mordazas de demolición, que son esas mandíbulas que uno conoce, que son las que separan la estructura sacan el hierro de la estructura de hormigón, que son como Pac-Man que van en las excavadoras. Ahí se ve en la foto, donde podemos separar todo ese hierro. Ese hierro es la armadura, producto de esa demolición de las estructuras de hormigón, que ese hierro va al scrap metálico, que va a la fundición y vuelve al mercado como un agregado de los hierros nuevos. También hemos incorporado herramientas para las excavadoras para separar el escombro, ese material que quedaba del hormigón, como ahí vemos. Eso que tiene la excavadora colocado es un accesorio que es una criba, que es como una rejilla de un lavarropa, como para que uno se pueda dar cuenta. Eso gira, es una cuchara, carga el escombro, esa rejilla va girando y queda el fino, que tiene una utilización, y el grueso queda dentro de la cuchara. Ese grueso se separa y pasa a la trituración primaria, que por medio de mandíbulas en las cucharas de las excavadoras o por unas trituradoras portátil, se comienza con el reciclado del hormigón. Entonces, Rochi, ahí sí podés pasar la foto. Ahí pasé un video, no sé si se pudo llegar a ver. No. No. A ver. Ahí no se ve. Qué lástima. Bueno, teníamos una serie de videos. Sigamos, Rosario, quizás tengas que dejar de compartir esta pantalla y compartir la del video. No sé si el video lo tenés metido, incrustado en el PowerPoint. Claro, ahí va. Perfecto, espérame un segundo. Ahí está, a ver, se grabó. Dale a aceptar ahí. Se salió. No. A ver. Déjame compartir. Ahí está, a ver, me parece que pude. ¿Ahí se ve? Ahí está bien, así. Buenísimo. Bueno, Maxi, si querés hablar... Bueno, ahí se puede ver cómo es el proceso de esa aplicación. Es un accesorio que se coloca en la excavadora con un kit hidráulico particular, y bajo ese proceso
como le dije, separa los finos, que no necesitan una trituración, y el material que va quedando dentro de la criba pasa a un proceso de trituración primaria. De esa manera, este trabajo nos va llevando a ir reciclando, recuperando ese material. Como todo lleva un costo, un tiempo y demás, pero nosotros estamos convencidos de ese camino, y si bien nos cuesta muchísimo, porque es muy complicado conseguir financiación, créditos, y cuesta mucho todo este tipo de equipamientos, pero bueno, es lo que venimos apostando estos últimos años. Eso que se ve ahí es una trituradora portátil, que es una máquina que pesa 20 toneladas, más de 20 toneladas. Nosotros hemos visto que reciclando en la obra, como hablaba Irma hace un rato, reducimos mucho lo que es el transporte, porque cuando las plantas de trituración están por fuera de la ciudad, todo ese material que sale de la demolición, todo mezclado, habría que llevarlo a las plantas de reciclaje y que ahí hagan todo este trabajo. Nosotros hacemos la separación primaria en la obra, separamos el hierro, separamos los finos, y luego el material que se recupera, sea de mampostería o de hormigón, se tritura y queda un material de distinta medida que uno le interesa que salga, puede ser 0,30, 0,50 o la necesidad que tenga el mercado, y con esas máquinas podemos separar. Luego viene la pala o la excavadora, lo vuelve a cargar y va a su destino final y a su uso para estabilizado de caminos, agregados en los hormigones de baja calidad, o para distintos usos que el mercado demande. Ahí se ve una excavadora cargando la trituradora y el material como va saliendo. Esa máquina, si bien ese material que entra, como es un material de demolición, entra con algunos trozos de hierro, trozo metálico. En la trituración primaria, cuando sale de la cámara de trituración, pasa por una cinta que tiene un imán y va separando todo el hierro fino que pasó, y sale la piedra limpia ahí como se veía en las imágenes. Esto que se ve acá es otro accesorio que hemos incorporado, es una cuchara trituradora de mandíbula. Ese material ahí ya está, ya pasó el proceso de la separación primaria, prácticamente no tiene hierro, y ahí con mandíbula carga como si fuera la cuchara normal de una excavadora, y también hace un proceso de demolición. Ese tipo de trituradora se usa principalmente en las obras que tienen espacios confinados, que no hay gran espacio, y se tritura solamente con esa cuchara, que es un accesorio que pesa 2 toneladas aproximadamente. No sé si, Rosario, tenemos alguna más de equipamiento, o seguís vos. No, ya estamos en lo que es la parte técnica más de producción. Bueno, yo lo que le termino de decir es, bueno, este tipo de incorporación de equipos, de inversión, lo hemos hecho todo a pulmón, confiando en que este es el camino. Es difícil cuando uno trata de hacer un trabajo en la línea de la sustentabilidad, cuando el mercado, que por lo general se mueve por la parte económica, si uno tiene un vertedero o una descarga, como se llama en el ambiente cerca, acá todo mezclado, hormigón, basura y lo que sea, y va y lo vuelca, muchas veces ese proceso económico
en el número termina siendo más barato. De esta manera que creemos que es donde hay que ir. Estamos con la certificación LEED, con certificación ISO, y hemos hecho obras LEED y todos nuestros procesos, y queremos seguir creciendo en el tema. Sigue la compañera Rochi encargada de sustentabilidad. Bueno, buenas tardes. Nuevamente gracias a la Cámara. Bueno, yo voy a pasar a hablar un poco más de sustentabilidad y economía circular, bien aplicado a nuestro programa del recupero de los materiales, que es una pata de lo mucho que hacemos realmente en sustentabilidad hoy en día. Pudimos abrir el área de sustentabilidad el año pasado y empezando a englobar muchas acciones que tenía la empresa realmente hace muchos años, pero que, como bien decía Maxi, no estaban como un denominador de economía circular, sino que eran más acciones aisladas, y en el último año pudimos ir llevando todas en un mismo paraguas, ¿no? Entre eso, bueno, no solo el recupero de los materiales, también nos estamos trabajando fuertemente, bueno, con el SEATS, como les comentaba, con el tema de la herramienta, entre muchas cosas, que después no lo tenía pensado, pero después se las voy a mostrar rápidamente, así ya la pueden ver y descargar al que les esté interesado. También nos encontramos en pleno proceso de certificación B. No sé si todos conocen lo que es una empresa B, pero bueno, habla más que nada del triple impacto, que todas las empresas puedan tener una visión distinta y poder incorporar no solo el impacto económico en sus actividades, sino también el impacto ambiental y social. Y bueno, la verdad que trabajando muy, muy fuertemente en muchas patas. Bueno, lo que es un poco la economía circular, bien como explicaba Irma, hay como distintos modelos de negocios en los que uno se puede manejar. Realmente nosotros hoy en día nos sentimos más identificados con lo que es la extensión del ciclo de vida de producto, porque bueno, realmente prolongamos el uso de los productos, les damos una segunda vida, no solo a los materiales, como siempre, de puertas, ventanas, chapas, los materiales que se pueden obtener, sino bueno, todo el proceso de la obtención de áreos, y logramos realmente volver a insertar este producto en el ciclo de vida productivo. Ahí está. Después, bueno, un poco como de números globales, bien como comentaba Irma, no hay una normativa acá en Argentina, por tanto tampoco hay números reales ni estimados, así que nosotros tomamos como referente lo que es la ciudad de Montevideo, para comparar más que nada con lo que es Gran Buenos Aires, también un poco usando los datos de la planta de trituración que comentaba Irma que hay en Capital, que tiene la capacidad de producir más o menos, de triturar más o menos 3.000 toneladas por día, así que bueno, estimamos que entre 350 y 400 kilos por habitante por año, por lo menos, se producen en Gran Buenos Aires, lo que nos da un total de 5.200.000 de toneladas al año. Por tanto, esto demuestra que hay realmente una posibilidad muy grande y una oportunidad muy grande para todo el sector de estar trabajando en todos los residuos. Bueno, luego los impactos, también Irma había estado hablando un poco de los distintos impactos que tienen los residuos de construcción y demolición. De hecho, esta es una filmina que le he robado a Irma de uno de sus informes, y bueno, explicando un poquito, ¿no? Como el impacto en el medio físico, contaminación a través del vertido en contaminación de las aguas superficiales, del suelo, con esto obviamente la alteración de la vida acuática, de la flora y la fauna, de la vida terrestre, de distintas especies, la degradación del paisaje, y como bueno, muchas veces mismo se ven, acá al final no lo dice, ocupación de la vía pública, en Banquina se ven muchas veces
materiales de construcción y demolición en cualquier lado, digamos, ni siquiera hay en un vertedero, sino que se ven en distintos lugares si uno se va un poco más lejos de la capital. Bueno, después nosotros también hace un tiempo venimos trabajando en lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como contaba Irma. Esto, bueno, para los que no conocen, es de la Agenda 2030 de la ONU, en la cual Argentina, por supuesto, participa. Y podemos reconocer que trabajamos fuertemente en estos 4 ODS, específicamente en estas 4 metas. Dentro de cada objetivo hay metas más específicas en las que uno puede empezar a trabajar, primero identificar, ¿no?, dónde tiene la potencialidad de trabajar y empezar a trabajar en esas. Pero bueno, estos son los 4 principales donde nosotros identificamos que trabajamos, que es en producción y consumo responsable, vía de ecosistemas terrestres, agua limpia y saneamiento, e industria, innovación e infraestructura. También, bueno, lo que es la contribución a los planes nacionales que se derivan justamente de esta Agenda 2030, también contribuimos al Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, a la Ley General del Ambiente y por supuesto a la Estrategia Nacional, por más de que los residuos de construcción no estén 100% contemplados, es un residuo sólido y urbano, así que obviamente que contribuimos. Bueno, después un poco más específicamente los productos en sí, que bueno, todos acá los conocen, que bueno, en principio la empresa siempre comercializó todo lo que son los productos así, perfilería, chapas, ventanas, puertas, todo lo que se podía ir recuperando de las obras. Como contaba Maxi, es algo que está en el ADN de la empresa, desde siempre se recuperaron estos productos. Y bueno, con la incorporación de hace 2 años, 2-3 años, de la trituradora. Esta fue la primera que se incorporó, la más grande, que estábamos mostrando en los videitos. Y bueno, un poco la evolución que se fueron teniendo estos últimos 2 años de trabajo. Realmente en un principio la empresa se planteó recuperar el 70% de los materiales, siendo un objetivo bastante desafiante. No solo se cumplió en el 2018, sino que se superó por un 15%. Luego para el 2019 era recuperar por lo menos el 80%, que en verdad ya había sido cumplido en el anterior, y ya para este año tenemos como objetivo recuperar mínimo el 90% de los productos a través de nuestra gestión. Bueno, un poquito más en números de este porcentaje. Desde el 2018 pudimos recuperar 88.000 toneladas, casi 89.000 toneladas de áridos, de ecoárido, 130.000 toneladas de tierra a través de las excavaciones de tierra limpia, recuperado de chatarra de 2.500 toneladas, y bueno, principalmente, ¿no?, como que es lo importante y por lo que estamos acá, en verdad, más que nada, de la escalabilidad, por un lado, de la empresa. Por supuesto que nosotros todavía tenemos ese porcentaje de, bueno, el año pasado fue un 13% de residuos, para ahí la separación en origen. ¿No? Y acá, como quería remarcar una cosa que uno después empieza a ver cuando empezás a hacer el foco en lo que es la economía circular y en los residuos. Hay un montón de otras cosas también que pasan por la empresa, que no son exclusivas de la operación y del residuo que produce la operación, sino, por ejemplo, todo lo que son los elementos de protección personal, los cascos, los guantes. ¿No? Uno empieza como, cada vez es más desafiante, porque se da cuenta que hay un montón de cosas que pasan por dentro de la empresa. Bueno, y en lo que es, sí, los productos, mejorar en la obra, mejorar, digamos, lo que es el tiempo de retiro, porque obvio los tiempos de las obras te corren y hay que sacar los materiales de la obra. Y para esto, por supuesto, es muy importante lo que es la alianza y asociación en toda la cadena de valor, con los clientes, poder encontrar quienes nos reciban,
rápidamente los materiales, quienes los puedan recuperar rápido y volverlos a entrar en el ciclo. Y bueno, obviamente la replicabilidad, que esto se vio con el número estimado de Buenos Aires, y bueno, por supuesto del resto del país, que no lo pude meter en ese número, la posibilidad que tenemos de replicar esto bueno, primero en nuestra industria, obviamente, hay muchísima posibilidad, y obviamente después, bueno, fuera de lo que es la construcción, en nuestras vidas diarias, digamos, el residuo es algo donde tenemos mucha oportunidad de mejorar rápidamente y con no muchos esfuerzos, como decía Irma, digamos, hay cosas que simplemente son de mirar desde otro lado y que ni siquiera implican un gasto económico, sino que al revés, un rédito económico. Bueno, por mi lado ya está. No sé si abrimos a preguntas al que tenga alguna pregunta que hacernos. Sí, ahí había algunas consultas que habían empezado a hacer cuando estaba comentando algunas cosas Maxi respecto del tema del reciclado. Claudio preguntaba, ¿también afecta al costo del transporte? Hola. Mirá, el costo del transporte, digamos, todo lo que es sacar el material de la ciudad, es lo mismo. Lo que pasa que cuando uno saca un residuo que no está recuperado, tiene un costo retirarlo, y cuando uno recicla ese material, lo que sale, el que vos recuperaste, ese producto de la trituración, vende. Esa es la que hay entre una cosa y otra, digamos. Es como que el que compra el material pasa a pagar el transporte, ¿se entiende? Quiero hacerle una salvedad a Maxi acá, que obviamente al tener el material triturado, se eficientiza un montón el transporte, ¿no? Un camión de cascote no es lo mismo que un camión del material triturado, y no solamente en el transporte va a mejorar, sino también en las emisiones de efecto invernadero, claro. Acá otra pregunta de Ariel es, ¿esos procesos que son más caros, empatan al conseguir contratos en donde se debe certificar LEED? No entendí la pregunta. Si esos procesos... Dice, esos procesos que son más caros, entiendo, corregime Ariel, si hablas de, bueno, de todo lo que es el procesamiento in situ y todo, ¿empatan al conseguir contratos en donde se debe certificar LEED? Mirá, obviamente... Maxi, se te perdió. A la hora de dar lead y vos le toman como algo interesante porque le suma más puntaje. Lo que es a veces difícil es cuando el cliente no tiene que ser una certificación LEED o no le interesa mucho el reciclaje, es que lo tome como un valor agregado para su proyecto. Los procesos hay veces que son más costosos y a veces que se equipara con la comercialización del producto. Bien. Acá Florencia pregunta o comenta, dice, quisiera saber qué otros métodos se usan para reciclar el hormigón y extraerle los áridos que no sea trituradora, y si existe alguna investigación relacionada con el uso del sonido, no sé si de alta frecuencia o algo por el estilo, para hacer esta tarea de la fisuración de la masa de hormigón. Bueno, mirá, yo no soy un especialista en si hay otro tipo de procesos. Esto es lo que es la maquinaria avanzada que se utiliza para nuestro rubro en el primer mundo, digamos. Quizás Norma puede saber de si en alguna planta se usa otra tecnología diferente para la recuperación de áridos. Sí, hay distintas tipologías de trituradoras y que se usan para distintos tipos de material a triturar. Por ejemplo, nosotros ahí tenemos una cuchara que es una mandíbula, hay trituración por mandíbula, trituración por impacto y trituración por cono. Por ejemplo, una trituradora por cono se utiliza más para una piedra virgen que no tenga ningún agregado de hierro.
En la demolición se usa principalmente lo que es mandíbula e impactor, que va adecuada al uso con un hormigón que tiene incorporado algún residuo metálico. Pero, por ejemplo, los impactores tienen que tener un martillo particular, que tiene que ser lo suficientemente duro para romper el hormigón y lo suficientemente blando para que el hierro no lo parta. Porque si tuviera un martillo para utilizar en otro tipo de material, en una piedra, debería ser más duro, pero si a ese martillo le entra algún residuo de hierro, lo parte como un tergopol. No sé si contesté la pregunta de lo que quería saber. Ahí nos dirán. Paso a otra pregunta, así voy bajando en orden. Matías nos pregunta, quisiera saber si luego de la trituración ustedes retiran el material o lo acopian a reciclar o lo dejan en la obra. Si después de la trituración el material queda no entendí, perdón. Dice, si ustedes lo retiran el material y lo acopian a reciclar o lo dejan en la obra. No, nosotros lo que hacemos es, nuestra operación es tratar de reciclar el mayor porcentaje de material o materiales in situ, en la obra. Todo ese material reciclado se va de la obra, porque a los clientes o la obra se la terminás demolida, limpia, recicles o no. Y ese material o se lleva a un depósito, o se vende, o se va a hacer otra obra, no sé, un mejorado de un camino, por ejemplo. Pero de la obra se va. Y no solo que, a lo que sumo a una de las preguntas anteriores, si reducimos es la cantidad de material a retirar de la obra, sale un volumen mucho menor que si sacáramos el material sin procesar. Clarísimo. Acá José pregunta, ¿tienen evaluado a partir de cuántos metros cúbicos es rentable el proceso? Mirá, depende de un montón de factores eso. Depende del material que uno tenga, depende de las distancias, ¿sí? A qué distancia está del destino final. Sí, la trituradora grande de 20 toneladas, por ejemplo, en una construcción de 500 metros cúbicos no se justifica, porque lo tritura muy rápidamente, tenés más costo de movimiento y demás. Como nos empezamos a encontrar con ese problema, después incorporamos estas trituradoras más pequeñas, que de acuerdo a qué tipología de obra y qué material hay que triturar, elegimos una u otra solución. Bien. Aris acá pregunta, ¿efectuaron alguna proyección de ingresos por la venta de material reciclado versus los costos de inversión en equipamiento y horas hombre dedicadas a estas tareas específicas? ¿Y qué periodo de recupero establecieron en el caso de que lo hayan hecho? Sí, originalmente a la hora de invertir, uno se hace su idea de en cuánto tiempo y de esa proyección. Lo que nos encontramos lamentablemente es que con todos los vaivenes económicos de estos últimos años que nos fuimos encontrando, los insumos de las máquinas están dolarizados, y también depende de la demanda que haya, porque hay veces que vos estás preparado para hacer un cierto volumen por mes o año, y después no lográs eso, y no por un problema tuyo, sino porque no hay demanda. Entonces, lamentablemente, todas las proyecciones que uno hace, después es difícil sostenerlo cuando depende del mercado. Lo que sí estaría bueno que a futuro nos está faltando la parte del gobierno que promueva todo esto del reciclaje. Tenemos vínculo con empresas de otros lugares y ellos se ven muchas veces acompañados en que
cuando de la obra se recicla tal porcentaje de material, tienen una disminución de algún impuesto, tienen un crédito a tasa baja, tienen incentivos en lo cual el empresario se ve más, digamos, más acompañado a la hora de invertir y de seguir estos procesos. Acá es mucho intuición y decisión de hacer algo. Bien. Si yo puedo agregar algo ahí, Julián, Sí, claro, Irma. que respecto a políticas públicas, de esto son muy, muy necesarias, como en todas las áreas económicas, ¿no? Lo que está comentando Maxi respecto a incentivos y también respecto al control de las obras, respecto a la declaración de las obras de los residuos, dónde se llevan los residuos, es decir, hay que hacer, tiene que ser una ordenanza o una regulación que implique una trazabilidad de los residuos, desde que se generan hasta dónde van a parar. También las licitaciones públicas podrían incluir un artículo donde se solicite el 15% de material reciclado, y esto hace un poco mover ese mercado. Si no, de otra forma es lo que dice Maxi, que se queda como solo en su producción, ¿no? En su negocio. Bien. Acá Mancay también pregunta, salteo algunas preguntitas que ahora les hago una salvedad, y otra que estaba justo también aclarando ese punto. Quisiera saber si capacitan o colaboran de alguna manera a sus proveedores o clientes para alentar la adhesión de esas empresas a estas prácticas sustentables y para aumentar el impacto positivo que generan. Ahí te robo, Maxi, la palabra un segundo. Bueno, a Mancay en ese sentido, precisamente estaba pensando recién en justamente agradecerle al Grupo Mitre, a todo el equipo, particularmente más allá de la charla, que también le agradezco a Irma, porque siempre han sido, y se los he destacado en persona, que son muy generosos con el conocimiento. De hecho, están brindando esta charla y poniendo todo este conocimiento a disposición abiertamente, totalmente al público. Y bueno, justamente desde la Escuela de Gestión y la Cámara, un poco nosotros también estamos tratando de acompañarlos en ese proceso para poder difundir todo lo que es la demolición y todas estas técnicas sustentables que ellos implementan. Más allá de que ellos están compartiendo y haciendo algunos webinars, no sé si Rosario o Maxi pueden indicar dónde encontrarlos bien, pero están haciendo mucha actividad. Sí, la realidad es que actualmente, de hecho, hoy mismo tuvimos una reunión en lo que son empresas del rubro de la construcción que están en el camino de la certificación B. Bueno, específicamente esta fue una reunión pactada desde Sistema B, o sea, fue más una iniciativa de ellos de juntarnos a todos los que estamos en el camino sustentable en construcción, pero realmente sí es un desafío muy grande empezar a promover todas estas temáticas, y como bien dice Julián, este es el claro ejemplo de que estamos intentando hacerlo. En cuanto a nuestros proveedores, hoy en día lo que hacemos sí es una evaluación interna de cómo ellos manejan, digamos, sus políticas ambientales y sociales, y les ponemos a disposición lo que es la herramienta de evaluación de triple impacto y de circularidad del SEAT. Pero hoy en día no tenemos capacidad más que eso, por bueno, las actividades diarias que tenemos, pero obviamente que es algo que nos interesa un montón, empezar a trabajar con nuestra cadena de valor y poder estar todos alineados. Gracias, Ro. Bueno, como para ir cerrando y no dejar a nadie que quisiera hacer alguna pregunta, les dejo ahí mi correo, es jvergara@camarco.org.ar, para que me compartan las preguntas que quieran. Más que nada, obviamente que pueden escribirle directamente a Rosario, a Maximiliano o a Irma, a los correos que proporcionaron antes, pero con preguntas que quizás son más genéricas, yo puedo agrupar todas esas preguntas que hayan quedado dando vueltas y ya se las comparto unificadas como para
para que las respondan una vez y yo ya después les envío con el link de la grabación de la charla de hoy, todas las respuestas que vayan surgiendo. Hay una muy Así que, bueno. interesante que quedó por ahí, que si puedo hacer como una mención rápida, que hablaba obvio. más que nada de las donaciones y proyectos sociales. Hoy en día, digamos, proyectos sociales en sí no hemos trabajado mucho, sí tenemos en miras varias cosas, y luego en cuanto a lo que son donaciones, bueno, que está presente en esta charla, Dolores es de Vivienda Digna. Justo este mes hicimos una donación con ellos de puertas y ventanas. Ellos trabajan en todo lo que es, bueno, brindar un acceso a la vivienda digna a gente vulnerable. Trabajan en barrios vulnerables y tienen un acceso al crédito a muchas personas que no tienen acceso a materiales de construcción, que la realidad que es un labor muy grande el que hacen, la verdad que una empresa muy responsable, una organización, perdón, pues no es una empresa. También este año hemos hecho 2 donaciones a la Fundación Chaca, que digamos, no hicimos nosotros directamente el proyecto social, pero las 2 donaciones que fueron para unos comedores barriales en los que están trabajando. Así que sí, la realidad es que es algo que nos interesa un montón, tenemos mucha cantidad de material y estamos como tratando de afinar todo ese circuito para que todo pueda ser recuperado. Era nada más eso como para hacer un cierre de esa pregunta, me pareció re interesante. No, la verdad, no la llegué a ver bajando con el cursor. Gracias, Ro, por haberla ubicado y haberla respondido. Bueno, la realidad es que es enorme el laburo que hacen. Les agradezco muchísimo y espero podamos seguir contando con ustedes, tanto con Irma desde la UNCuyo, como con Rosario, Maximiliano y todo el equipo del Grupo Mitre para poder seguir difundiendo esto desde la Escuela de Gestión. Bueno, yo uno último, Julián, muchas gracias a ustedes y para nosotros un placer, y también se lo he mencionado a Rosario, trabajar y poder transferir todo lo que se hace en la universidad hacia las empresas, creo que es una excelente oportunidad y ojalá que podamos seguir trabajando en esto. Bueno, no se olviden, como les comentó Sebastián, de seguirnos en las redes sociales, en todo lo que es TIC, Transformación e Innovación en la Industria de la Construcción, que estamos armando un gran calendario de webinars con todo lo que es temas de sustentabilidad, tecnología, innovación, y pronto lo vamos a estar comunicando por esos medios. Desde ya les agradezco y en nombre de todo el equipo de la Cámara Argentina de la Construcción, les deseo una muy buena tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julián. Saludos. Adiós.